Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la tercera y última parte de nuestro proyecto, una linda flor reversible. Quiero comentarles que en esta ocasión yo he utilizado hilo 100% algodón. Ustedes pueden usar el hilo de su preferencia. El tamaño va a depender mucho del grosor de tu hilo. Y bien, por favor, si te está gustando nuestro proyecto, pedirte que me regales un like, que te suscribas y que actives la campanita, ya que con tu apoyo nuestro canal va a seguir creciendo. Y sin más que decir, empecemos. Ahora vamos a hacer la parte de arriba, la flor que va encima de la cabeza de nuestra muñequita. Vas a tomar el primer punto, esta hebra delantera que hemos dejado en color fucsia. Ahora vamos a hacer una cadena en este primer punto para asegurar. Miren, aquí voy a hacer una cadenita para asegurar. No se preocupen por los hilos que nos están quedando, porque al final esos los vamos a esconder. Ahora, en ese mismo punto vas a hacer un punto bajo. Vuelves a hacer otro punto bajo. Luego vas a hacer dos cadenas. 1, 2. En el mismo punto vuelves a hacer dos puntos bajos. Todos juntos. 1 y 2. Miren. Ahora te vas a saltar dos puntos bajos, más cerquita para que ustedes puedan apreciar mejor. Cuentas 1, 2. En el tercer punto vuelves a hacer lo mismo, dos puntos bajos, todos juntos. 1, 2. Haces dos cadenas. En el mismo lugar vuelves a hacer dos puntos bajos. Y eso es lo que vas a repetir alrededor de todas las hebras delanteras. Te saltas dos puntos. En el tercer punto vuelves a hacer dos puntos bajos, dos cadenas. En el mismo lugar vuelves a hacer dos puntos bajos. Así vas a hacer todo el espiral que está encima de la cabeza. Y cuando hayas terminado, vas a hacer un punto deslizado. Ahí en ese punto bien abajo vas a hacer un punto deslizado, haces una cadena y vas a girar tu tejido de esta manera. Quiero que presten mucha atención en esta parte. Aquí donde hiciste las dos cadenas, en este pico, vas a hacer 7 puntos altos. A ver, aquí les voy a mostrar mejor. Aquí, si se dan cuenta, en estas dos cadenas, ahí vas a hacer 7 puntos altos. Luego, en las uniones, vas a hacer un punto bajo aquí. Y así vas a repetir alrededor de toda la cabeza. Aquí vas a hacer otra vez tus 7 puntos altos. Bien, vamos a hacer nuestros 7 puntos altos en las dos cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos, todos juntos. Luego, en las uniones de ambos picos, vas a hacer un punto bajo. Si te das cuenta, hemos hecho mismo en la parte de abajo. En esta parte es exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí utilizamos en la primera vuelta puntos altos y aquí estamos utilizando puntos bajos.
Vuelves a repetir los 7 puntos altos en estas 2 cadenitas. Y eso es lo que vas a hacer alrededor de todo el espiral hasta el final. Y ahí nos vemos. Aquí yo ya he terminado, estoy en mi último abanico y voy a hacer una cadena. Y aquí en el punto donde empezamos bien abajo, en este punto vas a hacer un punto deslizado. Y vas a cortar tu hebra. No dejes una hebra muy larga. Mira, así te va a quedar. Y esas hebras vas a esconder. Ahora vamos a unir nuestras piezas. Mira, así te tiene que ir quedando tu muñequita. Y la flor que está arriba también. Vamos a continuar. Vas a tomar la parte de los sépalos. Si ustedes recuerdan, el anillo mágico no se cerró. Entonces vas a introducir el tallo de esta manera, con mucho cuidado. Y vas a dejar, miren, vas a poner por la parte del revés. Y desde la punta hasta donde está tu tejido hay exactamente 3 centímetros y medio. Aquí en este punto tú vas a jalar esta hebra fuerte, vas a cerrar el anillo mágico y aquí vas a amarrar. También vas a colocar silicona. Ahora te enseño. Estoy usando silicona líquida. Así, de esta manera vas a colocar un poco de silicona y vas a envolver de esta manera todo el hilo. Y aquí con la ayuda de tus dedos vas a enrollar y vas a esperar que esta parte seque bien. Ahora vamos con la muñequita y vas a colocar de esta manera. Miren, tiene que quedar bien pareja la rosa. ¿Ok? Ahora vas a volver a colocar silicona en la punta del tallo. Aquí vas a colocar bastante silicona para así asegurarnos que esto quede bien pegado y a la hora de manipular no se vaya a salir. Aquí vas a introducir y vas a dar vueltas a tu tallo. Ambas partes tienen que quedar bien juntas. Una vez que ya estén juntas, asegúrate que la cabeza de la muñequita también esté derecho. Eso es muy importante. En este punto aún puedes arreglar si la cabecita te queda un poquito chueca. Una vez que se haya secado, créeme que ya no tendrá solución. Vas a esperar que esto seque. Y mientras esperamos que esto seque muy bien, si ustedes recuerdan, dejamos una hebra bastante larga. Ahora, con la aguja lanera, vamos a acercar un poquito más. Asegúrate de que esté bien alineado. ¿Ok? Así, de esta manera. Ahí vas a tomar un punto. Entonces, de la parte de abajo, de este lado, de esta parte, vas a tomar las hebras traseras. Solamente las hebras traseras, de este lado. Esta es la delantera y esta es la trasera. Tomas un punto y un punto del vestido. Aquí nos quedaron unas hebras, entonces vas tomando un punto de ambos lados y vas a ajustar. Asegúrate que esté bien cerrado esta parte. Y así vas a continuar alrededor de todo nuestro tejido, cerrando y uniendo ambas partes.
Ahora te muestro cómo me quedó a mí. Mira, ya terminé de cerrar y de unir ambos lados. Vas a llevar por la parte de arriba con mucho cuidado. Y si ustedes recuerdan, dejamos estas dos hebras en color amarillo. Por ahí vas a sacar este hilo, vas a amarrar con unos 4 nudos, vas a cortar y vas a esconder el nudo. Aquí yo ya estoy a punto de terminar. Y bien, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final. Aquí yo le he colocado unas mostacillas, como unos aretitos, un poquito de rubor en su carita, pero eso es opcional, eso se los dejo a su criterio. Espero que les haya gustado. Por favor, pedirles que nos sigan apoyando para que nuestro canal siga creciendo. Aún tenemos más tutoriales para ustedes. Y agradecer también a las personas que se toman un pedacito de su tiempo para felicitarnos, para agradecernos, para enviarnos muchas bendiciones. Realmente muchas gracias. Y si tú, mi querida crochetera o crochetero, aún no te has suscrito y te gustan nuestros videos, te invito por favor a que nos regales un like, a que te suscribas, a que compartes y actives la campanita de notificaciones. También te invito a que veas nuestros tutoriales pasados. Por la parte de arriba te estaré dejando mi canal. Recuerden que todos los videos son absolutamente gratuitos para ti que eres amante de este lindo arte. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.